¿Qué tal, guapos y guapas? Estamos aquí en Team Sports Pets and Fun y hoy vamos a hablar de cómo entrenar y planificar el entreno de máxima velocidad. Acompáñenme. Sin duda ya hemos hablado de muchos de los mitos que tenemos en Latinoamérica acerca del entrenamiento de máxima velocidad. Pero ahora vamos a dispersar unos cuantos más y les vamos a dar métodos prácticos de cómo aplicarlo en su planificación, ya sea de atletismo o de otros deportes, ¿verdad? Lo primero es que generalmente estamos viendo varias cosas que tenemos que identificar en un velocista. La primera es la fase de touchdown o de tocar el piso, que es cuando precisamente el pie toca el piso. La otra es stance o apoyo, que es cuando se sostiene el peso del cuerpo. Y el pie es un amortiguador, es un adaptador de movilidad, una palanca rígida y un pedestal al mismo tiempo. Y se sucede en este momento cuando el cuerpo se mueve sobre el pie. Después está el toe off o el despegue, que es el inicio de la fase de péndulo y así el último marco cuando el pie va tocando el piso. De ahí hay fase de swing, que esto es en el aire, que es cuando comienza el recobro de la pierna libre, de la pierna pendular. Y el vuelo es cuando ninguno de los dos pies está en el aire. Todas estas fases las vamos a ver, pero realmente no sabemos qué ver en estas fases. Y esta va a ser la ayuda que les vamos a tener con estos pequeños kineogramas. Ahora, todas estas fases las vamos a entrenar, al igual que la velocidad, como un todo, donde la fuerza que producimos y la fuerza de reacción en el piso que aprovechamos trabajan para la construcción de la velocidad máxima. No vamos a trabajar en el modelo tradicional donde zancada sobre frecuencia y un día entreno zancada, otro día entreno frecuencia, me va a dar un resultado mágicamente. Recordemos que las dos cosas funcionan juntas y si no, no podemos tener velocidad. Esto la misma fórmula nos lo dice. Quita un elemento de la fórmula y no puedes tener el resultado. Ahora, ¿cómo sabemos si hemos pasado de correr a caminar? Pues lo más sencillo es que tenemos el doble contacto. Cuando caminamos y cuando corremos pasamos a un contacto singular, ¿verdad? Con una sola pierna. Pero más que todo, esta ruptura generalmente se da en los estudios que hizo Sache en 2014, que entre 2.0 y 2.7 metros sobre segundos ya estamos corriendo. Y los dos pies tienen que estar en el aire en algún momento para que esto sea una carrera. Y a medida que la velocidad aumenta, se pasa menos tiempo en la fase de apoyo y más tiempo en la fase de pendular y en la fase de vuelo, y el ciclo se hace más corto. También, a pesar de que nuestro pie va neutro, el contacto se vuelve relativamente más con la parte frontal que con la parte posterior del pie, y esto cual resuelve la pregunta de con qué se corre, sobre todo en fondo y medio fondo, si en planta o en punta, dicen algunos. No, se corre con pie neutro. Siempre va a haber una cierta flexión plantar al contactar el piso, eso lo vamos a ver más adelante a detalle, pero sobre todo depende de la velocidad donde vamos a sentir que se hace el contacto en el piso. Y nuevamente, dependiendo de la velocidad que llevemos, vamos a ir trotando, que esto generalmente sucede entre 3.2 y 4.2 metros por segundo. Y correr lo vamos a hacer entre 3.5 y 6.0 metros sobre segundo. Más de eso ya es una carrera de velocidad. Pero vamos a ver que cuando surgen estos cambios de velocidad hay diferencias mínimas en lo que hace nuestro cuerpo. Por ejemplo, como decíamos, la amplitud del vuelo, el acortamiento del ciclo, el acortamiento del tiempo en el piso y el mayor tiempo pendular, pero sobre todo que el contacto en el piso se vuelve más corto y por lo tanto se vuelve un poco más frontal pero en general queremos contactar de manera neutra el piso debajo de nuestro cuerpo. Esta imagen que estamos viendo ahorita fue estudiada por Edward
J. Muybridge en 1880. Fue el primero en examinar la cinemática de la velocidad con cintas de cinematógrafo, ¿verdad? De película, digamos, de filme. Y estaba examinando las diferencias en las reacciones verticales dependiendo de la zancada del atleta. Imagínate desde cuándo se viene entendiendo que la fuerza vertical es la gran diferencia eh, en la velocidad, y también le permitía analizar las posiciones que crean estas fuerzas verticales. Este método lo seguimos utilizando, eligiendo películas. Ellos no podían partir el filme, sino que lo corrían o partían pedacitos de cada filme sin poder elegir cada uno. Hoy con nuestra tecnología digital podemos elegir perfectamente el marco en la toma ideal, aunque no sea la secuencia del mismo paso, o podemos elegir todo en secuencia. A eso le llamamos kineograma, y eso nos va a servir para evaluar cómo estamos entrenando la máxima velocidad. Primero les voy a ayudar a identificar las 5 posiciones en las que se trabaja Altis, ¿verdad? 3 de ellas son con contacto en el piso y 2 en el vuelo. Estas son las que más nos van a servir para los kineogramas fotográficos, y las vamos a identificar así. La primera va a ser el toe off o el despegue, ¿verdad? Que es el último cuadro antes que la pierna de apoyo del atleta deje el piso. De ahí está el MVP, que sería la máxima altura de proyección vertical, que se define como la posición cuando los dos pies están paralelos al piso. De ahí el strike o el golpeo, que es bastante difícil de evaluar, pero definitivamente lo más fácil de decir es cuando la pierna opuesta, el muslo está perpendicular al piso, está justo debajo de la cadera. De ahí el touchdown, es el primer marco cuando la pierna pendular golpea el piso. Y después la fase de apoyo o full support, que es cuando el pie está directamente debajo de la pelvis. Y podemos evaluarlo que es cuando el dedo del pie está en una plomada vertical del eje frontal o la parte delantera de la pelvis. La primera fase es el toe off o despegue. Aquí las características son de que el pie de apoyo debería estar perpendicular al piso. Debería de haber una leve extensión de la cadera de la pierna de apoyo. Y aquí hay que tener cuidado en decirle al atleta que empuje verticalmente, porque el exceso de extensión de la cadera va a haber un exceso de extensión y va a haber una antevención de la cadera y va a ser lenta el movimiento pendular subsecuente. Solo debe haber un poquito de extensión de la cadera, eso hay que subrayarlo. No debe haber extensión de la rodilla. Esto no lo puedo enfatizar más. No hay triple extensión en la alta velocidad. Y hay más o menos un ángulo de 90 grados entre los dos muslos. Ahora, con la pierna que está haciendo el péndulo, vamos a observar que el dedo del pie de esa pierna debe estar directamente vertical a la rótula de esa misma pierna. También la espinilla frontal está relativamente paralela a la de atrás. No está demasiado vertical ni tampoco está completamente en el ángulo de la de atrás, pero está bastante similar. Y debería de haber 90 grados de flexión en el pie de la pierna pendular. Ahora los antebrazos deberían de estar más o menos perpendiculares el uno con el otro, y el brazo de atrás debería estar relativamente abierto en el codo, mientras que el delantero debería estar relativamente cerrado.
Hay que notar que no hay extensión lumbar, no hay arqueo en la espalda, y nuevamente es nuestros patrones de activación que podemos, y yo observo mucho cuando lo hacen en la sentadilla, en los levantamientos o en sus ejercicios de cadera. Se están arqueando ahí, están enseñando a la lumbar a arquearse antes de activar los glúteos, y esto se va a transferir a la carrera de alta velocidad y te va a estropear todos tus tiempos y tu mecánica. En la posición de MVP queremos aproximadamente un ángulo de 90 grados entre los dos muslos. ¿Verdad? Decíamos que lo identificamos si el muslo de la pierna de despegue está perpendicular al piso, perdón. Y queremos más de 110 grados de abertura en la rodilla de la pierna de adelante. Queremos dorsiflexión en el pie de adelante. Y queremos que todo sea fluido y relajado, ¿verdad? Aquí debería de observarse una gran paz y relajación en el atleta en la fase del vuelo. Y también hay una línea recta entre la rodilla de atrás y los hombros. Asimismo debería de estar la cabeza neutral y debe haber un leve cruce entre el braceo que se note en la espalda. Este es un movimiento natural, no se debe ni entrenar ni enseñar. Esto es lo que pasa cuando la cadera gira, que es lo que hablábamos en los videos anteriores de los 3 movimientos de la cadera. Todas estas posiciones y esta soltura va a permitir que por reflejo, de manera relajada, después de estirar el psoas, la pierna de despegue vaya hacia adelante y se recoja como pierna pendular. Por lo tanto, es innecesario la indicación de subir las rodillas. Ahora, el strike o fase de golpeo es característico de que el muslo de la pierna de recobro estará cerca de estar perpendicular a la pista, con la rodilla directamente debajo de la pelvis. El strike es cuando observamos que hay casi el máximo estiramiento del bíceps femoral de la pierna de adelante. Esto no se entrena, esto es una cuestión de reflejo y el estiramiento va a depender de la potencia del atleta. Los atletas más rápidos hacen ese estiramiento más agresivo y se ve como que si estamos tirando el pie adelante. Esto no se debe entrenar, así como no se debe dar la indicación de hacer un zarpazo. El pie ahorita está en ese punto adelante del cuerpo, pero la cadera, recuerden de que ese pie va a llegar a tener velocidad negativa y después velocidad cero y la cadera va a estar sobre él. Así es que no necesitamos entrenar ese movimiento, es natural, sucede por reflejo. También observamos un espacio de 20 a 40 grados entre los dos muslos y los atletas más rápidos van a tener más velocidad rotacional. Por lo tanto, va a haber más estiramiento del bíceps femoral, como dijimos, y más extensión violenta hacia el piso. El pie de la pierna delantera empieza a supinarse para prepararse para tocar el piso. Y bueno, estas fases de vuelo son las que más variantes nos ofrecen entre los atletas, sus proporciones y cómo se mueven mediante su velocidad. El touchdown es la fase donde vamos a hacer contacto con el piso. Esta fase es netamente producto del strike. Strike se llama la fase anterior porque es cuando sucede el golpe hacia abajo. Es cuando extendemos desde la cadera el bíceps femoral y por lo tanto ahorita vamos a ver por reflejo que la pierna pendular va hacia adelante y deberíamos de observar las rodillas juntas. Esta posición es clave. Si no están juntas las rodillas, está la rodilla de péndulo adelante de la que se está extendiendo y va a ser la de apoyo. Muchos atletas por tensión, sobre todo incluso atletas profesionales en finales mundiales, muchas veces vemos que corren más lento que en las semifinales o las clasificatorias por el estrés y por querer empujar mucho de manera horizontal no llegan a esta posición. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que si le decimos a nuestro atleta que empuje de más para adelante o logre triple extensión, esta posición va a ser difícil de adquirir. La otra cosa que queremos observar es que la espinilla
de la pierna debe estar cerca a lo perpendicular y además el talón debe estar directamente debajo de su rodilla. También la pierna de péndulo debería estar recogida completamente debajo de los glúteos, debajo, no atrás, con el pie dorsiflexionado. Las manos van a estar aproximadamente paralelas una a la otra, con los ángulos de los codos bastante similares y bastante abiertos, porque es producto, el brazo va pegando hacia abajo, así como se extendió el bíceps femoral, se van a extender los codos hacia abajo y van a estar cerca de la intersección de los glúteos con el bíceps femoral. Están haciendo energía vertical. Y el contacto inicial va a estar con el pie levemente invertido y flexionado plantarmente. Esto sucede inconscientemente. Esto no se entrena. Y el contacto con el piso va a ser desde la parte de afuera de la bola del pie o el metatarso hacia adentro va a ser el movimiento. Por lo tanto, también debemos observar que la velocidad es un movimiento oscilatorio y aquí estamos regresando en la rotación de la cadera y asimismo va a haber rotación en la espina y en los hombros. Y esto es natural, no se entrena y no queremos observar tensión en ninguna de las dos partes. Fase de apoyo full support, vamos a observar que la pierna pendular sigue estando recogida debajo de los glúteos con el pie dorsiflexionado, pero va a formar un 4, una figura de 4 en relación a la pierna de apoyo. Y más o menos va a formar un ángulo de 45 grados con respecto a la pierna de apoyo nuevamente. La flexión que cede o el colapso que obtiene la pierna de apoyo debe ser consistente con la pierna contraria. Y el exceso de este colapso va a ser probablemente debido a falta de fuerza específica, ¿verdad? Del atleta o mucha fuerza horizontal o debido a que ponen el pie muy adelante del centro de gravedad cuando contactan. Siempre va a haber más colapso del tobillo que de las rodillas o de las caderas. Los atletas, dependiendo de su nivel, tienen ese nivel de flexión o de colapso. Los atletas más rápidos generalmente colapsan menos. Y la pierna de apoyo va a rotar o va a pronar desde afuera hacia adentro hasta que todos los dedos contacten con el piso. Esta rotación va a continuar hasta que el último dedo que se apoya en el piso en la fase del despegue va a ser el dedo pulgar. Si la pronación es excesiva, vamos a ver un movimiento de latigazo de la canilla o de la espinilla cuando lo vemos desde atrás al atleta. Si vemos esto, debemos normalizar la función del dedo gordo del pie. Y hay otro punto de discusión en este punto entre la flexión plantar y la dorsiflexión. Claro, el contacto siempre va a haber flexión plantar, pero no queremos que esa flexión plantar sea excesiva porque pone muchísimo estrés en el tendón de Aquiles y por eso la insistencia de correr en punta o en metatarso generalmente activa la pantorrilla y hace que muchos de nuestros atletas con el volumen que trabajamos tengan muchas molestias e inflamaciones en el tendón de Aquiles. El pie lo queremos poner neutro generalmente y la flexión plantar va a suceder de manera natural. Después de utilizar bien el pulgar queremos entrar a flexión dorsal y esto va a prevenir muchísimas lesiones y muchos déficits de mecánica en el atleta. Ahora vamos a insistir en los mitos y vamos a hablar un poco de las posiciones estas que a la gente más les cuesta aceptar. El braceo. El brazo hace lo mismo que la pierna. El brazo está para equilibrar la pierna. Cuando la pierna está larga hacia atrás, el brazo está largo hacia atrás. Cuando la pierna de péndulo está corto hacia adelante, el brazo está corto hacia adelante. Cuando la pierna se extiende abajo del cuerpo para golpear, los brazos ayudan con ese golpe. Por lo tanto, no queremos que sea un balancín, sino que queremos sea como un amartillamiento hacia el piso.
La otra cosa que quiero resaltar es en este quinograma de Carmelita Jeter, una corredora de 10.60, y vemos como su pierna de atrás no llega a triple extensión, no se empuja con la rodilla ni se extiende. Esto no se debe hacer, se pierde velocidad con esto. Los atletas buenos llegan a la figura de 4, ¿verdad? Y todas las posiciones que ya discutimos. Si quieren pueden ver aquí a Carmelita y se nota en el gráfico que no hay extensión de la rodilla al momento del despegue y que logra las mismas posiciones que las atletas de Altis cuando está corriendo. Es decir, esto no es una cuestión del programa de Altis que lo logra. La gente rápida hace estos movimientos. Y la otra cosa que quiero que observen son unas fotografías de alta velocidad cerca de los pies de los atletas en uno de Estados Unidos, en uno de sus campeonatos nacionales o trials, donde vemos que en el aire los atletas vienen con el pie neutro y entre más cerca del piso vayan, más va a haber flexión plantar. Esto sucede naturalmente por la velocidad que van y por el latigazo, por el strike que ha sucedido. Esa energía va a ir en cadena desde el bíceps femoral, desde el glúteo, el bíceps femoral, la pantorrilla, el pie, y el pie es el que recibe la punta de esa energía, pero al contactar el piso ya se dio la pronación y todo el pie está en contacto con el piso. Todos los dedos están contactando el piso, hombres y mujeres, todos lo hacen, todos tocamos todo el pie en el piso. Por lo tanto, insistir en correr en punta, en metatarso, puede llevarnos a una mala activación, a un mal patrón de movimiento, al estrés del tendón de Aquiles y está tratando de evitar algo que a todos los atletas buenos les sucede. Todos contactan con su pie. Así es que nuevamente 3 mitos a la basura. Ahora entremos en materia. ¿Cuál es el mejor ejercicio para desarrollar la velocidad máxima? Pues el único ejercicio que requiere mantener los movimientos a una intensidad similar a la máxima velocidad y que tenga las fuerzas que van a participar en la máxima velocidad es el wicket o la mini valla. Estos se fijan a una distancia que el atleta puede resolver satisfactoriamente y en la que puede hacer los movimientos. El atleta va a resolver, crear momentum, crear velocidad, aplicar fuerza rápida y rebasar el obstáculo, ¿verdad? Esto es lo que va a provocar que él pueda mejorar su mecánica de velocidad de manera efectiva. Generalmente lo que vemos es que los atletas principiantes son mejores en la mini valla y cuando corren ya sin la mini valla les cuesta mantener la forma y los tiempos. Pero con el tiempo esto se va a compensar y se empareja y llegan a ser tan buenos en la mini valla como en sus tiempos planos. Después de dominar esta mecánica, ellos pueden fácilmente pasar al trabajo con 10 metros lanzados, ya sin delimitar la mini valla. La mini valla o el wicket fue desarrollada por Vince Anderson, un entrenador muy bueno de Texas A&M, donde él promedió los pasos de los atletas que corren ciertos tiempos, ¿verdad? Entonces no es exacta la tabla, no necesariamente porque yo corro 11 segundos voy a agarrar la tabla de 11 segundos. Es más, ahorita vamos a ver algunos videos de mis atletas que todavía están aprendiendo en nivel principiante y vamos a ver unas modificaciones del wicket. El primero es llevar los brazos fijos en cierta posición. Esto nos permite pues encender más los músculos del abdomen, la espalda y la cadera, sentir lo que están haciendo y eliminamos la distracción de los brazos. Asimismo resuelve a los atletas que no bracean, porque el atleta que no bracea no está consciente del brazo, pero cuando se lo quitas está consciente de esa pérdida y después le pedís que lo aplique. Entonces ahora el atleta va a entrar en conos pequeños, que también es otra cosa que yo noté, que los atletas muy principiantes o que tienen mucho defecto técnico, que han estado mal entrenados, no pueden solventar la valla adecuadamente porque tienden a empujar y no a rebotar. Entonces yo les pongo conitos o marcas con yeso o tape y después los hago entrar a la mini valla.
También, como dije, modificaciones con el braceo fijo o entrar lanzado completamente a la mini valla. Hay muchas variantes que se pueden hacer, dentro, fuera, todo lo que ustedes quieran. Pero lo que vamos a ver es que el atleta al principio le cuesta mucho solventar y le cuesta mucho transferir la mini valla al trabajo natural. Pero con el tiempo, a medida que mejora su técnica y el entendimiento del movimiento, esto les permite entender los movimientos de los atletas que van a ir entrando a dominar la mini valla y a hacerlo de igual que en la mini valla, hacerlo ya en su carrera lanzada, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a utilizar lo que aprendimos en los quiniogramas? Pues queremos ver las mismas posiciones de los quiniogramas en las mini vallas cuando los estemos evaluando, los estemos grabando o fotografiando, ¿verdad? No deberías de pasar de 3 o 4 repeticiones de alta calidad, y ya vamos a discutir por qué no podemos pasar en un alto volumen ni tampoco hacerlo muy seguido. Pero sí es uno de los métodos más efectivos de mejorar la alta velocidad, y podemos ver la diferencia entre las atletas de Jacksonville y mis atletas que están en principiantes acerca del dominio de el wicket, a pesar de que sus tiempos puedan ser menores a los de los varones, ¿verdad? Por supuesto, pero es el dominio de la técnica y explotar a máximo tus capacidades. Ahora, mencionaba que las atletas de los primeros videos son atletas de la Universidad de Jacksonville. Me ha dado los videos Diego Vela. Ellos trabajan con el wicket una vez a la semana y una vez aceleración, si no me equivoco, en su programa. Y tienen grandes resultados. Tienen atletas muy de nuestro nivel en Latinoamérica, muy normalonas, de 12, 12-2, 12-3 y hasta de 12-5, y se van del programa universitario ya en su cuarto año, se van con 11-6, 11-5, por lo cual demuestra que es muy efectivo. Incluso sus corredoras de 4 han corrido 54 segundos y no son atletas superdotadas que llegan con gran marca, llegan con 57, 58. Y también su programa de 800. El entrenador jefe, que es Ron Gregg, es un alumno directo de Bush Snyder y es muy efectivo su programa, muy bueno. Así es que si tienen alguna consulta pueden comunicarse con ellos o buscar el programa de Jacksonville o escritos de Ron Gregg y de Bush Snyder. Ahora, ¿qué queremos ver? ¿Qué queremos evaluar en el quiniograma? Pues podemos tomar a un atleta y tomar las 10 fotos, es decir, las 5 posiciones del lado izquierdo y las 5 posiciones del lado derecho, para ver cómo ha progresado en una repetición o en una sesión de entreno. La otra cosa que quisiéramos ver son asimetrías entre los atletas, es decir, diferencias entre el lado derecho y el lado izquierdo a la hora de ejecutar los movimientos, ¿verdad? Y las posiciones. Por ejemplo, este atleta vemos que a la hora de recoger el talón, extender la pierna en el strike, hay claras diferencias. En la posición de strike, en la pierna derecha no se extiende tan bien como la izquierda, ¿verdad? También podemos comparar la diferencia entre correr en curva, correr en recta, correr en lanzado, cuando estoy haciendo un in and out, es decir, entre dos ejercicios de entrenamiento, y vamos a ver las diferencias que tiene el atleta al ejecutar esto. También podemos ver una progresión a través del tiempo, ¿verdad? Cómo empezó el año pasado y compararlo cómo está este año. Esto lo hacen también en la Universidad de Jacksonville, y creo que en todas partes en Estados Unidos donde hay un sistema claro se hace. Y sobre todo se hace la comparación entre cuando corren en el wicket y cuando corren ya en el 10 lanzado o en sus repeticiones, ¿verdad? Y obviamente podemos utilizar el wicket para comparar dos atletas, quién me está posicionando mejor, y tomar una explicación de por qué uno es más rápido o uno es más lento, o uno es mejor en cierta fase de la carrera, otro mejor es en la aceleración, otro es en la parte de transición, otro en la parte lanzada. También podemos comparar
cómo nos afectan ciertos métodos de entreno. Ya lo hemos visto en otro de los videos, cómo me afecta ponerle más peso al trineo, ponerle 40%, 20% y 3% de sobrecarga al trineo o las aceleraciones con lastre. Vemos que con 40% las posiciones cambian demasiado y afectan mucho el movimiento. Entonces, ¿cuál es el potencial peligro del uso del wicket? Generalmente el peligro es la interpretación del entrenador. El entrenador casi siempre quiere delimitar espacios para trabajar o zancada o frecuencia de manera separada. Incluso hay entrenadores que dicen: yo prefiero mis entrenos del lado de la frecuencia, lo cual es totalmente ridículo. Recordemos que la velocidad es distancia sobre tiempo y no podés separar la distancia del tiempo, porque si no, no tenés velocidad. Es decir, hay una zancada específica para una frecuencia y hay una frecuencia específica para una zancada. Y estos te dan una velocidad específica, un ritmo específico. Es decir, la aplicación de fuerza es el rey. Y depende de la fuerza que apliques, es la velocidad y el ritmo que vas a llevar. Y eso va a depender de lo que estés corriendo y de tu mecánica de carrera. No puedes entrenar dos cosas separadas, ¿verdad? Vas a entrenar el wicket para mejorar la velocidad y la mecánica de carrera. Por lo tanto, debes elegir las distancias que el cuerpo, que el atleta pueda dominar y en el que pueda hacerlo a una velocidad adecuada, no solo una gran zancada o una super frecuencia. Esto va a tomar tiempo dominar el ejercicio y tiempo determinar su zancada ideal, a pesar de que tu atleta pueda correr 10 segundos en 100 metros. No necesariamente va a entrar a la medida exacta de 10 segundos de la zancada del wicket, porque hay atletas que son muy buenos en la parte inicial, muy buenos en el lanzado, poca resistencia o mala mecánica de alta velocidad. Así es que va a tomar tiempo ensayarlo. La otra cosa que estamos viendo en el quiniograma es nuevamente las compensaciones, y por eso he puesto esta imagen que la puse en el video anterior. Recuerden, hay una frecuencia y hay una zancada para cada atleta, a pesar de que van a velocidades relativamente similares, y los atletas pueden tener compensaciones, y el quiniograma junto con el wicket nos pueden ayudar a resolver. Por ejemplo, Talú, ven la diferencia entre su pierna izquierda y su pierna derecha, una zancada de 2.02 a 2.22. Si los wickets están parejos, podemos resolver eso y podríamos resolver mediante el quiniograma las compensaciones que esta atleta hace, ¿verdad?, a la hora de correr. Y todos los atletas tienen ciertas compensaciones, pero las queremos minimizar, ¿verdad? En la siguiente imagen vamos a apreciar los varones, la misma situación. Tenemos la longitud de zancada entre cada pierna, la longitud relativa del paso, la longitud objetiva del paso, la frecuencia en hertz y también el ancho, o sea, el desplazamiento de las caderas en los pasos. Así es que todas estas cosas son muy importantes de tomar en cuenta. También de dónde viene la energía, que eso ya lo vamos a incluir en la sección de planificación, pero para que vean el de cuánto energía nos da el fosfágeno, cuánto nos da el sistema glicolítico, cuánto nos da el mitocondrial y el mitocondrial de los ácidos grasos, no de la grasa, los ácidos grasos. Esa es otra malinterpretación, que decimos que quemamos grasa, quemamos ácidos grasos, no grasa, ¿verdad? Entonces esto quiere decir de que el mitocondrial nos da menos energía, pero como se sostiene más tiempo, al final el acumulado probablemente son más moléculas de energía, pero las cosas que nos va a dar inmediata la mayor cantidad de energía son los fosfágenos y en segundo lugar los glicolíticos. Así es que continuamos con planificación ahora. Ahora quiero que se concentren en este gráfico. Esto aparece en un estudio de la IAF hecho por Elio Locatelli. Es información bastante vieja, digamos, pero que no interpretamos bien en Latinoamérica. En amarillo está la contribución aeróbica de los eventos de velocidad. En
rojo está lo que aporta el ATP-CP. Y el verde es la glicólisis, o sea, el sistema láctico que conocemos, que eso no existe, es glicólisis, ¿verdad? Esto quiere decir que el 60 metros es muy, muy glicolítico, al igual que el 100 y el 200. También bota por, digamos, por lógica. Si extrapolamos, bota ese mito de que el 400 es como 40 o 60% aeróbico. Esa es una ridiculez que era parte de la campaña de desinformación que tenían los americanos contra los soviéticos, que iba de viceversa, ¿verdad? También los soviéticos hacían bastante desinformación, como el despegue libre en la pértiga. Pero hablamos de cómo vamos a planificar nuestro entreno, ¿verdad? Mientras observamos ahora a Jesse Owens y puedes apreciar las posiciones que él efectúa son bastante similares a las atletas de Altis. No creo que en esa época ya había un sistema de entreno Altis, sino que son cosas que hacen los velocistas y tienen en común. Es solo para que sigamos con la idea del quiniograma. Ahora vamos a ver resultados de este experimento de Elio Locatelli. Primero el experimento con las atletas femeninas. Y era un protocolo de hacer 2 repeticiones de 60 metros. Después se les daba descanso absoluto. Primero tenían 1 minuto y medio entre cada repetición. Y de ahí 4 minutos de pausa. Y después hacían 3 repeticiones. Y de ahí 4 minutos de pausa. Y hacían 4 repeticiones. Y de ahí 4 minutos de pausa. Y hacían 4 repeticiones, 5 repeticiones de 60 metros todas, ¿verdad? Entonces son distancias que nosotros consideramos alácticas, se supone, ¿verdad? Porque seguimos con esta nomenclatura de potencia anaerobia láctica. Esto no existe ya en los países desarrollados. Porque vemos que todas las atletas en sus medidas se les midió el ácido láctico. Todas, incluso en la primera serie, ya tenían ácido láctico acumulado. Ya tenían 12, otras tenían 14, otras tenían... Y vemos que los tiempos eran rápidos, ¿verdad? Entonces todas tenían 10.5, 12.5, 9.5. Otra atleta llegó a 13 de milimoles de ácido láctico y una llegó hasta 20. Esto es de conocimiento general en Estados Unidos y se repitió en los varones, y vemos que los varones también llegaron a 17, 14, 18.17, 17.4 milimoles de ácido láctico. Es decir, el 60 metros te puede lactificar de una manera increíble cuando estás entrenando. Y esto conlleva a pensar de que los entrenos de velocidad son mucho más intensos de lo que nosotros les damos, les reconocemos, ¿verdad? Y nos dice incluso Charlie Francis acerca de la diferencia de los entrenos de alta intensidad y los de baja intensidad. Lo hablamos en el video anterior, pero también lo dice Bushek Snyder. Bushek Snyder nos habla de el daño que causa un entreno de velocidad a un atleta. Por lo tanto, no podemos hacerlo todos los días, sobre todo con un atleta de alto nivel. Los atletas de menor nivel pueden entrenar velocidad más frecuentemente. Porque lo explica de un modo como que si chocas un carro, si chocas a 20 kilómetros por hora, probablemente sí chocaste, pero no hay mucho daño del carro, lo puedes conducir y te puedes llevar. Si chocas a 40, 50, pues depende del carro, el daño, ¿no? Un carro muy bueno no se va a dañar mucho, no necesitas llevarlo al taller, sí te va a quedar feo, pero puedes seguirlo manejando. Pero un carro de menor calidad, pues se arruina y lo tenés que llevar al taller. Y un carro que choca a 120 kilómetros por hora, sí lo tenés que llevar al taller garantizado, ¿verdad? Porque si no, no te va a correr. Lo mismo un atleta. Un atleta, la velocidad que lleva depende de la fuerza que aplican en el piso y qué tan fuerte pega. Entonces, un atleta muy principiante, como corre lento, pega suave, mañana puede hacer trabajo intenso. En cambio, un atleta mediano, de mediano nivel,
depende del atleta. Hay atletas que aguantan más, hay atletas que aguantan menos. Y los atletas muy muy rápidos y explosivos, como se mueven a alta intensidad, necesitan más tiempo de descanso. Por eso les mencionaba que en Jacksonville hacen trabajo de aceleración y de velocidad, y solo es una vez a la semana el trabajo, no pueden hacerlo muy seguido. Y no me dejarán mentir, muchas veces nuestros atletas más talentosos, más rápidos, novatos, son los que más se lesionan y no aguantan el trabajo que aguantan otros atletas más lentos, y criticamos al atleta rápido por eso. Y no es su culpa, él se está moviendo a mayor calidad, necesita más descanso, más recuperación entre sesiones. En cambio, nuestro atleta, por ser más lento, claramente puede hacer trabajos más intensos, más seguidos. No es que sea lo correcto, pero él puede soportarlo. Entonces, esto tómelo en cuenta y es muy consecuente con lo que vimos acá. Entonces, si vemos que las salidas y los 60 metros nos pueden lactificar, 12 salidas de 30 metros probablemente nos están lactificando más que nuestro trabajo de tempo o de intervalos. Entonces necesitan recuperación y no hacer esta locura que hacemos en Latinoamérica, que es que el día suave es el día de las salidas, el día suave es el día de los 60. No, o que no voy a lactificar. Ayer hice trabajo láctico y hoy le voy a poner 4 series de 660. También lo estoy lactificando, no estoy recuperando el sistema láctico. Todas estas fallas nos van a llevar al fracaso y nos han llevado al fracaso en la velocidad. Por lo tanto, debemos darle por lo menos 48 horas de descanso al atleta entre cada sesión de alta calidad y alta intensidad. Entonces, retomando lo que vimos en el video anterior de los principios del entrenamiento de Charlie Francis, acabamos de ver lo intenso y lo desgastante que es un entreno de aceleración y de velocidad en el cuerpo humano. Por lo tanto, debemos seguir siempre sus consejos de que después de la alta intensidad debemos programar entrenos recuperativos al menos a 48 horas, si no más, dependiendo del atleta. Sobre todo los atletas que tienden a lactificar mucho haciendo trabajo corto. Y siempre estimular la creación de fibras rápidas con el entreno recuperativo, que es de baja intensidad, pero más diseñado para crear capilaridad y estimular la recuperación en el cuerpo humano. Para eso los circuitos de baja intensidad, los tempos extensivos, que aquí vamos a ver en la siguiente imagen cómo está. Por cierto, esta imagen fue traducida por Diego Vela, de cómo se trabaja en Estados Unidos, la terminación verdadera, la distancia, el sistema energético y cómo lo conocemos nosotros. Digamos, el componente y descripción y objetivo es como más o menos nosotros lo conocemos, ¿verdad? Entonces, el tempo extensivo, el tempo intensivo, a qué intensidades se trabaja, y generalmente estaríamos trabajando a intensidades altas o a tempo extensivo con nuestros atletas. Si te fijas, la aceleración 90, 95, de 95 a 100%, casi todo, incluso las resistencias especiales, no fundamentadas al 100% de tu velocidad, sino que dependiendo de la distancia que trabajemos. Por ejemplo, en Jacksonville, si tienen atletas de 800, al igual que en Baylor, trabajan a estas intensidades con sus ritmos especiales y después tienen sus días recuperativos. Es decir, esto aplica para la velocidad como para el fondo. Entonces, si ven, ellos trabajan con sistemas de máxima velocidad, resistencia a la velocidad, resistencia especial 1, resistencia especial 2, porque asumen que todos esos trabajos del 95% van a tener un impacto glicolítico y un impacto duro en los sistemas musculares, tendinosos y de la fascia del cuerpo. Y ahorita es esto lo que queremos llegar. Con nuestro esquema motriz quisiéramos llegar a estas amplitudes y a la perfección de la carrera como Florence Joyner. Ella es la única atleta que ha logrado tener máxima frecuencia y máxima longitud de zancada al mismo tiempo. Aparte que tenía el contacto en el piso más rápido entre hombres y mujeres que se ha registrado. Y vemos cómo la velocidad que ella lleva le cambia la amplitud de los brazos
pero todas las posiciones son consistentes. El braceo nunca a 90 grados, todo está golpeando hacia abajo y las posiciones que vimos del sistema de Altis se sostienen y se mantienen. Así es que no es casualidad y no es solo Altis que hace esto o invento mío, sino que esto es lo que sucede cuando vamos a alta velocidad y entrenamos correctamente y los atletas saben llevar las posiciones. Nótense en la posición de strike, fantástica la dorsiflexión, el eje 90 grados de la pierna, la torsión de los hombros que permite que la cadera y la columna se muevan. Ahora, ¿qué pasa si no podemos tomar las 10 fotos? No tenemos tiempo. Pues podemos elegir entre el contacto, el momento del contacto, el touchdown y el despegue y el toe off. O también podemos elegir hacer nuestro kineograma en full support, o sea en apoyo, y en el toe off. Generalmente si están bien estas posiciones, vea cualquiera de las dos que elijan, va a estar bien todo lo demás. Así es que les dejo de nuevo nuestras imágenes y les voy a dejar la hojita de distancias de Wicked. También me la pueden pedir en los comentarios o por correo o desarrollar las suyas. Esta también la tradujo Diego Vela de pies a metros, más o menos, para que creemos una guía de trabajo. Así es que así quedamos. Espero que esto les haya sido útil. Recuerden, el entreno de velocidades de alta calidad, distancias que realmente me permiten hacer alta velocidad, 10 metros lanzados o 20 a 40 metros en wickets, alta intensidad, altos descansos, pocas repeticiones, y esta va a ser la clave para mejorar tu velocidad. Nada de hacer 6200 con curva y recta o 12 cienes en recta o 12 cienes en curva o 6300 o 5 series de 660. Todo eso no es desarrollo de la velocidad, es otro tipo de trabajo que después vamos a ahondar en esta tabla de sistemas energéticos y trabajos para explicarles en qué consiste cada uno. Pero velocidad, 10, 15, 20 metros lanzados, les recomiendo 10, o wickets, 10 wickets lanzados o 40 metros en wickets. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima. Salud, Lulu.